pastores, como les había dicho, hoy es un día muy especial. Nuestros pastores les mandan un saludo, están allá en el encuentro cara a cara, pero no nos dejaron solitos, nos dejaron con un invitado especial. Y le damos la bienvenida al hermano Juan Carlos Ávila. Él nos va a estar compartiendo de la palabra hoy. Hola, buenos días. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor, que seas tú obrando, tú tocando el corazón de cada presente, Señor, y transformándolos. Te pedimos que seas, precioso Espíritu Santo, el que habite en este lugar, y que seas tú, Espíritu Santo, el que transmita esta palabra. Bien, pueden todos tomar su asiento. Para mí es un privilegio, es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Doy gracias porque esta casa me recibe. Doy gracias también a sus pastores por el privilegio que me dan. Y bueno, ahí desde sus lugares vamos a hacer la declaración de fe de gente nueva. Si tienen sus Biblias, pueden levantar su Biblia, y lo vamos a hacer todos muy fuerte y creyendo la palabra que estamos declarando. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Y bueno, la palabra autoridad no es muy conocida o no es muy utilizada generalmente en donde nos desenvolvemos, pero todos estamos sujetos a autoridad en algún momento de nuestra vida. En nuestra casa tenemos unos padres a los cuales nos sujetamos y nosotros obedecemos, y los vemos como un símbolo de autoridad. Lo que dicen nuestros papás lo tenemos que hacer. Haz la tarea, come, levántate, es momento de ir a la escuela, y nosotros obedecemos. Ese es nuestro primer acercamiento con la autoridad. Y ellos tienen esa figura, esa investidura, porque son nuestros padres, y reconocemos que lo que ellos nos dicen, nosotros lo tenemos que hacer y lo tenemos que cumplir, y crecemos con ese principio de autoridad. Cuando vamos a la escuela, de la misma manera, nuestra autoridad inmediata son nuestros maestros, o en su caso el director de la escuela. Nos dan una indicación y nosotros lo hacemos. Saquen su cuaderno de matemáticas, saquen el cuaderno de español. Vamos a hacer ahora este ejercicio, y lo hacemos. Cuando somos niños, en ningún momento nos resistimos a la indicación que nos están dando. La acatamos sin ninguna duda, sin ningún problema, pero no nos explican qué es autoridad. Sin embargo, seguimos las instrucciones, obedecemos la orden que nos dan. Cuando crecemos y llegamos a la edad adulta, entramos a un nuevo trabajo y tenemos también una autoridad inmediata. Esa autoridad es nuestro jefe, es el director de la empresa, y también nos ordena, también nos da una indicación, y esa indicación nosotros la tenemos que hacer. Elabórame este informe, ponte a capturar estas facturas, no sé, dependiendo del área en la que nos encontremos, nuestro jefe inmediato nos va a dar una orden y nosotros la vamos a tener que obedecer, la vamos a tener que ejecutar. Y eso es un ejemplo más de la autoridad que se encuentra inmersa en nuestras vidas en el diario vivir. Identificamos la figura de autoridad, aunque no la reconocemos a veces con ese nombre. Lo mismo sucede en la iglesia, y hay autoridades también en nuestra vida diaria, desde el policía de tránsito, que nos puede infraccionar, que nos puede detener, y nosotros tenemos que detener nuestro automóvil, o incluso hasta un juez. Un juez, cuando estamos sujetos a un juicio, pues al final va a tomar una decisión, una determinación, y nos va a decir si tenemos que hacer algo o no hacerlo, o entregar cierta cosa. Ya va a depender de la sentencia que determine, pero es una autoridad, y lo que nos diga se va a ejecutar. Eso sucede. Y unos ejemplos claros de autoridad, o de las figuras aquí en México que más entienden sobre autoridad y sobre obediencia, y ustedes las van a conocer, es la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Ejército, o la Secretaría de Marina.
Ahí ellos entienden desde que son soldados rasos que una indicación se tiene que obedecer. Si el general, el comandante lo dice, se cumple, sin excepción. De incluso tienen hasta sanciones. Si no reconoces el grado jerárquico o no saludas a tu superior, sanción. Incluso hasta los encarcelan ahí mismo como sanción por no conocer y no reconocer la autoridad. Y vamos a ver un principio en la Biblia en donde un centurión reconoce lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque estaba implícito en su vida. Era algo que vivía día a día, constantemente. Les voy a pedir que me acompañen a Lucas 7, versículos del 5 al 13. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué sucedía? Este centurión era parte del ejército. En ese momento los centuriones tenían una centuria. La centuria era un grupo conformado por unos 80 soldados y eran la espina dorsal del ejército. Entonces este centurión sabía lo que era autoridad, sabía lo que era una palabra que tenía que cumplirse. Dice que tenía en su casa un criado postrado, paralítico, no se podía mover. Un paralítico generalmente puede gesticular, puede decir unas cuantas palabras, puede mover los ojos, pero no va más allá, no puede ni mover los dedos. Y dice que gravemente atormentado también, quiere decir que había espíritus que lo estaban ahí molestando. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. ¿Qué dijo? Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Que es lo que veíamos, tenía 80 soldados a sus órdenes, bajo sus órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Eso es lo que le declaró: ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue y sanó en esa misma hora. Quiere decir que cuando el centurión llegó, ya había sanado desde ya, pues bueno, bastante tiempo. Debemos entender que Jesucristo es quien tiene toda la autoridad. Dice la palabra que Él comentó: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y aquí en la tierra. Yo tengo toda la autoridad. El centurión le dice: solamente dila, solamente manifiéstala, háblala. Y así como los soldados me hacen caso, en el momento en que tú la manifiestes, va a ocurrir, se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque tú eres una persona con autoridad. Yo la tengo aquí en la tierra. Y si yo en la tierra puedo ordenar algo y se cumple, más tú, Jesucristo, que tienes una autoridad dada en el cielo, lo que tú digas, aunque sea a la distancia, se tiene que cumplir y se tiene que ejecutar. Este centurión me asombra porque él reconoce en Jesucristo esa figura de autoridad, reconoce esa investidura. Él lo llega a ver. Nosotros vemos a un policía y vemos su uniforme, vemos su placa, vemos que está ostentando una autoridad que le fue entregada. Yo me imagino a este centurión también con su uniforme, y me imagino viendo también a Jesucristo con una investidura, con un uniforme que no lo tenía, pero él lo podía ver a la distancia. Podía reconocer que Jesucristo tenía alguna placa, tenía una investidura que decía autoridad. Él podía reconocerlo porque estaba inmerso en ese ambiente. Y le dice, y reconoce que esa palabra se tiene que cumplir. Lo que el centurión está diciendo es: lo que yo digo se hace porque tengo autoridad. Tú, Señor Jesucristo, tienes también autoridad, pero una autoridad del cielo. Di la palabra y se va a hacer. Repito, toda autoridad la fue entregada a Jesucristo, en todas las áreas, en todas. No hay una sola en la que Jesucristo no tenga autoridad. Y esa autoridad nos fue entregada a nosotros. Nosotros también la tenemos. Cristo nos la entregó, y lo que nosotros hablemos lleva una carga de autoridad. Nosotros también tenemos esa investidura, y ese mismo poder nos ha sido entregado. Es decir, Jesucristo puede ser ese general, y nosotros estamos abajo en un nivel jerárquico menor, pero Jesucristo lo que hace es: el poder que yo tengo, las órdenes que yo puedo dar,
tú también las puedes entregar. Si alguien ha leído o ha escuchado de lo que es un poder notarial, a veces se dan en el ámbito jurídico, se dan poderes notariales. ¿Qué quiere decir eso? Yo a lo mejor no puedo estar en un lugar, pero le doy poder a alguien más para que él haga actos en mi nombre, en mi representación. Que vendas mi casa, que compres algo a mi nombre, que lleves ciertos trámites a mi nombre, que incluso vayas a un juicio y contestes por mí. Eso es una autoridad delegada, es algo que yo estoy encargando que hagan a mi nombre, y eso hace Jesucristo con nosotros. Él tiene toda la autoridad y nos entrega ese mismo poder a nosotros de manera escrita. Vamos a conocer 3 aspectos importantes sobre el poder y la autoridad que tienen las palabras, porque es que Jesucristo pudo decirlo y se ejecutó. Y vamos a ver Génesis 1, el capítulo 1, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y así fue. Todo lo que Dios iba diciendo se iba cumpliendo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Cada palabra que yo les estoy diciendo es muy importante, porque dice, dijo Dios, y una vez que lo dice, aparece en la Biblia, y fue así. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Dios hablaba e inmediatamente se cumplía. Dios todo lo creó hablando. Todo surgió de su boca, porque su palabra va cargada con un poder y va cargada con una autoridad. Esa autoridad hace que se cumplan, y lo que él decía se creaba. También dice su palabra, estamos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, lo que yo hablé, al igual que Dios lo habló, se va a crear, se va a manifestar. Va a ocurrir porque Cristo, a través de su sacrificio, nos regresó a ese diseño. Nos regresa a ese diseño de autoridad, nos da poder. Y al hablar, al decirlo, lo estamos ordenando como si fuera una indicación. Imagínense que ustedes son esos generales con una investidura del cielo, y lo que ustedes hablen se va a crear. Cualquier indicación se va a obedecer por el poder y la autoridad que nos fue delegada. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, pierden absolutamente todos los beneficios, todos. Por eso es que Dios al final, muchos creen que los castiga, pero no es castigo, les está dando una advertencia y les dice, ahora vas a tener que trabajar, vas a sudar, la tierra te va a dar cardos y espinos, tu mujer vas a tener a tus hijos con dolor. Pero no era un castigo, eso es lo que estaba sucediendo a causa del pecado. Cuando viene Jesucristo, que es el segundo Adán, él viene y restaura todo. Dice, yo llevo todo yo quito todo el dolor, yo restauro esto. Por eso es que lleva la corona de espinas y nos regresa a ese diseño. Pero a veces no logramos entenderlo, que nos regresa a esa plenitud. Y al vencer sobre las tinieblas nos entrega la autoridad. Cuando Dios habló, creó la luz. Y dice, sea la luz. Y hasta al día de hoy, los científicos no logran determinar cómo es que se crearon, cómo se creó el universo. Ellos dicen que por la teoría del Big Bang, pero todos concuerdan que había un punto de singularidad. Es un punto de la nada y que de pronto empezó a crearse. Mágicamente, no lo entienden. Aún en la actualidad no saben cómo se genera la vida. Ellos dicen, veo la célula madre y no puedo entender cómo de ahí sale un ojo y luego de esa misma célula sale un brazo. Hablando con un especialista, dices que no podemos entenderlo. Nosotros como médicos no sabemos, monitoreamos el nacimiento de un niño, vamos viendo su desarrollo, pero no entendemos cómo se crea. Después dice, ordenó la expansión,
Crea las estrellas y los satélites para que sirvan de señales. Dice, el sol va a servir de señal y la luna de señal. Y al día de hoy funcionamos. Si no lo sabían, funcionamos con ese sistema. Tenemos 7 días a la semana, porque la luna nos sirve como ese sistema de medición. Cada etapa o cada fase de la luna, entre una y otra existen 7 días. La luna nos regula esos 7 días a la semana y a su vez el mes. Por eso es que la Tierra gira en 24 horas y eso hace nuestro día. Y al rotar alrededor del Sol, al trasladarse alrededor del Sol, nos da un año. Lo que dijo Dios se está cumpliendo. Él dijo, les va a servir para medir días, años y meses. Y se cumple. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, porque su palabra tiene autoridad. Él dijo que somos hechos a imagen y semejanza. Y por esta razón, lo que igual nosotros hablemos, tengan la seguridad de que se va a cumplir. Jesucristo nos muestra autoridad en diversas áreas de nuestra vida. Primero, en liberación y en sanidad. Mateo 15:28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué fue lo que dijo? Hágase contigo como quieres. Él no se puso a orar en ese momento, no le dijo, echo fuera a todos los demonios, no le dijo, sé sana, o simplemente dijo, hágase como tú quieras. Esa fue la orden y esa orden se ejecutó, porque dice la Biblia, y su hija fue sanada desde aquella hora, en el momento en el que Él habló. Esa la mujer iba atrás de Jesús con los discípulos, y tras la existencia de la fe de esta mujer es que sale la palabra de Jesucristo, la declara, la manifiesta, se cumple. Siguiente ejemplo, Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Vemos aquí otro ejemplo de lo que es la orden. Ahí soltó una orden, levántate. Un grupo de amigos, al escuchar que Jesucristo se encontraba en su casa dando un mensaje, se arriesgan, abren el techo, los meten por ahí porque había tanta gente que no podían entrar. Jesús los ve y les declara esta palabra, levántate. Ese es otro ejemplo donde Jesucristo toma autoridad sobre la enfermedad que tenía, en esta condición que tenía este hombre que era parapléjico. En Juan 4:50-51 vemos un ejemplo de curación. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que oyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, tu hijo vive. ¿Qué es lo que sucedía? Jesucristo vuelve a emitir una palabra. Le dice, ve, tu hijo vive. No ora por él tampoco. No se pone ahí a orar 10, 15, 20 minutos. No, solo da una orden, porque la orden va cargada de esa autoridad, como las autoridades que conocemos. Lo dice y lo obedecemos. Lo que Jesucristo decía se tenía que cumplir, no importando la distancia, porque eso no es un límite. Otro ejemplo es cuando Él calma la tempestad. Dice Marcos 4:38 y 39. Y Él estaba en la popa durmiendo en un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, solamente le dijo, mar, calla, enmudece. E inmediatamente cesó el viento y se hizo una grande bonanza. ¿Por qué? Porque era una palabra que iba cargada, repito, de autoridad, y se tenía que ejecutar, se tenía que cumplir. Jesucristo también demostró autoridad en su palabra con milagros de resurrección. Dice Juan 11:41-44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Quiere decir que lo gritó, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. La palabra fue clara, Lázaro, ven fuera. De nueva cuenta, no oró, no intercedió, simplemente dio una orden, porque esa palabra tenía poder y tenía autoridad. Y miren, yo les voy a compartir cómo esas palabras de autoridad que han salido de mi boca se han cumplido.
Les comparto que el día de ayer fue el baby shower de mi bebé. Está a punto de nacer, va a nacer en el mes de julio, aproximadamente el día 20. Pero yo recibí una palabra que decía que lo que yo no viví, mi hijo lo iba a poder disfrutar. Y yo sé que que iba a sanar yo a través de las vivencias que tuviera con él. Y empecé a recordar en mis cumpleaños. Yo recuerdo que mis cumpleaños no eran gratos, porque sí me hacían fiesta y demás, pero yo no recibía regalos. Si acaso recibía uno. Yo veía que mis hermanos recibían, tengo 2 hermanos, ellos recibían un buen, mis amigos también. Y cuando llegaba a recibir 2, eran el mismo, en verdad, era el mismo. Y yo sé que era plan del enemigo tratando ahí, generando en mí rechazo, generando en mí inseguridad. Pero yo creo lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y le dije a mi bebé, y toqué el vientre de mi esposa, le dije a mi bebé: todo lo bueno que yo no recibí, tú lo vas a recibir multiplicado. Y el día de ayer, en verdad, créanme, invité eran pocas personas. No puse ni atención a la mesa de regalos, pero cuando vi ya al final estaba llena, estaba repleta. O sea, nos regalaron un buen de cosas. Pero es porque he manifestado la palabra. El año pasado igual estuve enfermo de COVID y yo ni estaba enterado. Simplemente me hablaron y me dicen: oye, me acabo de enterar que me habías dicho que habías perdido el olfato, que habías perdido el gusto, pero esos, ¿qué crees? Son síntomas de COVID, ve a checarte. Voy, me reviso y efectivamente lo tenía, pero el doctor me dice: no, tú ya estás en la última etapa, ya saliste. Es más, ya no necesitas ni medicamento. Pero no es porque yo sea muy fuerte, no es porque yo tenga poder, simplemente es porque lo he declarado a través de la autoridad que Cristo me ha dado por medio de la palabra. Yo siempre he dicho: soy sano, yo no necesito medicamento. Yo soy sano y jamás me voy a enfermar. Y en esta ocasión me enfermé, pero la enfermedad no pudo mermar en mí. No necesité medicamento. Mi bebé es otro claro ejemplo. Él está a punto de nacer, pero el año pasado estaba en un proceso de pérdida, porque el óvulo no logró arraigarse en el vientre y fue desechado. Pero yo creí la palabra y le creí a Dios y dije: mi esposa es coheredera de la gracia de la vida. Señor, tú la has hecho heredera a ella para que pueda gestar vida, y yo lo creo. Y ahorita doy gloria a Dios porque en un mes van a nacer mi bebé. Y yo sé que van a ser sano, yo sé que va a ser próspero, y que las carencias que yo tuve, Él no las va a tener. Y lo creo porque Cristo se ha revelado en mi vida y yo sé que me ha dado esa autoridad y lo sigo creyendo. El año pasado en pandemia yo declaraba: Señor, dame un auto, y declaraba: llamo a mi auto en el nombre de Jesús. Y el año pasado, a pesar de las circunstancias, llegó y no pagué. El seguro me lo pagaron, no di enganche, me pagan las verificaciones, me van a pagar los servicios y yo pago una cantidad mínima al mes. Me lo van a dar ni siquiera al precio del auto. O sea, va a ser menor. Pero eso es porque igual he declarado, veo milagros en mi vida porque le he creído a Dios y creo en el poder que hay en cada una de sus palabras. Y vamos a ver cómo Jesús lo aprende del Padre y lo transmite a sus discípulos. Transmite esta figura de autoridad. Él aprende, ve al Padre haciéndolo y después lo replica a nosotros para que lo podamos lograr. Dice Éxodo 3:14: yo soy el que soy. Cuando Moisés sube a la zarza, sube a este monte, atraído por la zarza, Dios se le presenta y le dice: yo soy. ¿Cómo le dice? Yo soy. Más adelante Jesús, en el Nuevo Testamento, en Juan 6:35, Jesús dice: yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué repite lo mismo? Lo mismo que hace el Padre lo hace el Hijo. Se presentan como yo soy. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo estaba
Cuando Dios crea el mundo, se da cuenta cómo Él habla. Cuando viene aquí en la tierra hace lo mismo, habla y crea, habla y manifiesta, porque lo que hace el Padre hace el Hijo. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que seguir ese mismo principio. Jesucristo nos enseña a utilizar la palabra y a crear. Nosotros tenemos que igual aprender y utilizar esas palabras. La autoridad y poder en las palabras también la tenía Jesucristo, y algo asombroso es que Él a su vez enseñó a sus discípulos este mismo principio. Vemos en Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate y anda. Sigue el mismo principio. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Jesucristo se encargó de replicarlo en sus discípulos, que supieran que tenían autoridad. Pedro lo entiende y le da la misma indicación. Hechos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, siguiendo el mismo principio: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Tenía la revelación de la autoridad. Sabía que tenía el poder, no por él, no por lo que él fuera o lo que él haya aprendido, sino por la autoridad que Cristo le había entregado. Para poder ejercer autoridad es necesario que sepamos qué autoridad es la que tenemos, para que así podamos ponerla en práctica. Si yo no sé qué autoridad tengo, no sé qué instrucciones dar, no sé en qué ámbitos puedo entrar, no sé qué es lo que puedo yo lograr. Por eso es necesario conocerlo. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. ¿Nada qué? Nada os hará daño. Entonces, ¿qué autoridad nos da Jesucristo? Primero, sobre las tinieblas, hollar serpientes y escorpiones. Quiere decir que podemos reprender a cualquier tipo de espíritu, no importa cuál sea, no importa cuál esté atormentando a la persona, no importa cuál sea el espíritu de enfermedad, muerte, cáncer, cualquier enfermedad que a ustedes se les ocurra. Tenemos autoridad de reprenderla. Y dice: y sobre toda fuerza del enemigo. Dice la palabra también que no hay arma forjada del enemigo que prospere en contra de nosotros. Entonces no hay ataque que podamos recibir, no hay algo que el enemigo pueda hacernos. Y dice: nada os dañará, nada. Debemos de creer esa palabra. La autoridad que nos ha dado Jesucristo es completa y total. Ya vimos en qué áreas Él desempeñó su autoridad: sanando, liberando, curando a las personas, resucitando a las personas que estaban muertas. Ahora Jesucristo, por medio de ese sacrificio, nos ha dado la misma autoridad a nosotros. Digamos que Él nos autorizó, por así decirlo, nos dio una tarjeta, una placa que dice autoridad y poder del reino, y cada uno de nosotros la tenemos. Entonces visualícense. Dice la palabra que Dios no ve como el hombre ve. Tal vez nosotros nos podemos ver pues minimizados, inseguros, de no, yo que voy a andar teniendo autoridad. La tienes, la tenemos, solo tenemos que visualizarla, porque en el reino está. Debemos entender que las tinieblas nos temen. Cuando Jesucristo iba caminando, inmediatamente venían los endemoniados: y Jesucristo, ¿por qué nos molestas? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Pero Jesucristo no hacía nada, Él solo iba caminando, porque las tinieblas reconocen a las personas que están en autoridad y saben quién los puede echar fuera. Nosotros podemos echar fuera las tinieblas. Por eso es que podemos llevar a las personas a ser libres mediante la declaración de la palabra. Dice Marcos 16, 17, 18: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nos da autoridad, aparte de que las tinieblas no nos pueden hacer nada, que nada nos dañará. Dice que echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas. Aunque tomemos serpientes, no nos van a poder dañar, ni aún bebiendo cosa mortífera, porque estamos cubiertos, porque tenemos ese poder. No nos hará daño, e incluso podemos sanar. Podemos sanar, imponer las manos y declarar sanación sobre una persona. Dice esta palabra, me llama la atención, en mi nombre. En mi nombre es con mi autoridad. Por eso siempre, no sé si los que tienen hermanos era de, mi mamá te habla, mi mamá te está hablando. Ahí ya tú sabes, si no vas, pero ya una autoridad lo dijo. Igual en la escuela, el maestro te está hablando, que vayas a la dirección. Y uno iba todo temeroso de, ¿qué me irán a decir? Pero íbamos. Ajá. ¿Por qué? Porque era en nombre de alguien más. Lo mismo sucede con las tinieblas. Cuando nosotros decimos en el nombre poderoso de Jesús, ya, las tinieblas saben que hay poder, hay autoridad y están derrotadas. Por eso es que Jesucristo las exhibe en un desfile triunfante. Imagínense en eso, Jesucristo va en el desfile victorioso y todas las tinieblas derrotadas, todas las tinieblas humilladas, porque ya no tienen más poder. Porque a pesar de que estaban dominando el mundo en ese tiempo, ahora Jesucristo se levanta en victoria y ya las tinieblas nada pueden hacer más que huir. Dice Juan 14:14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Repite de nueva cuenta, lo que pidas en mi nombre va a suceder. Lo que pidas en mi nombre va a ocurrir, se va a ejecutar, no lo dudes. Dice el que en mí cree. Las obras que yo hago, ¿qué hizo? Calmó la tormenta, sanó al paralítico, trajo curación, trajo bendición. Todo eso nosotros lo podemos hacer. Y dice, aún cosas mayores hará. No porque nosotros seamos superiores, sino por la autoridad que nos ha dado. Lo mismo que yo hice, háganlo. Eso nos está dando ese poder. Como en una carta poder, como en un testimonio notarial, nos dice, nos faculta, háganlo ustedes también. Nosotros tenemos que levantarnos con esa autoridad, vernos como Dios nos ve, porque las tinieblas nos temen. La enfermedad no tiene más poder sobre nosotros, la miseria, la pobreza no lo tiene. Pero vivimos con una cultura que cree que es perdedora, que cree que es conquistada, porque eso nos vendieron. La conquista de México no fue una conquista, fue una rebelión, pero nos lo venden como la conquista para tenernos con una mentalidad de dominados, para tenernos en derrota. Porque lo que aconteció en la historia es que llega Hernán Cortés, une a los pueblos que estaban sometidos y vamos a rebelarnos en contra. Y una vez que los derrotan, hacen una mezcla de razas. Pero eso no fue una conquista, pero nos lo vendieron así para que fuéramos así dominados y caminemos en derrota. Por eso es que nos asombra ver que algún mexicano está en los Juegos Olímpicos, y si los que llegan, pues bueno, quedó en segundo o tercer lugar. Pero nosotros tenemos poder y autoridad para levantarnos y lograr la victoria, porque Cristo ya nos la entregó, pero necesitamos ese cambio de mentalidad. ¿Cómo ponemos en práctica la autoridad y el poder que Cristo nos ha delegado? Primero, por el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, Pedro, después de que se va Jesucristo, les dice, no hagan nada, espérense a que venga el Espíritu Santo y los llene de poder. Pedro, pues era pescador, el ambiente seguramente era pesado, hablaban pues vulgaridades, probablemente albures y todo lo que conocemos. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre él, lo transforma. Y en eso él puede presentarse frente a un concilio donde ahorita habría lo que conocemos como gobernadores, diputados y senadores, y habla con un lenguaje realmente que los que estaban ahí lo envidiaban, porque es un lenguaje muy profesional, de acuerdo a las personas con las que estaba hablando. Y eso solamente lo hace por el poder que hay
por el poder que le fue depositado por el Espíritu Santo. Si nosotros queremos ejercer autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida donde Cristo ya nos dio la victoria, tenemos primeramente que ser llenos del Espíritu. Porque Él es el que nos da ese poder. Nada podemos hacer sin Él. El segundo punto es orar y estar conectados con Cristo. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orar era lo principal que Jesucristo hacía. Si Él declaraba la palabra, Él ordenaba y se cumplía. Pero ¿cuál creen que era el momento en el que Él iba y se llenaba de esa autoridad y se llenaba de ese poder? En la oración. Por eso es que Él se levantaba muy temprano, cuando todavía no amanecía, y estaba ahí con el Padre. Dame la autoridad, dame el poder para poder hacer milagros, para poder hacer sanidades. Dame el poder sobre toda fuerza del enemigo. Era lo que hacía. Por eso Él nos dice más adelante en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Para que nosotros podamos tener autoridad de alguien, necesitamos tener esa relación. Yo no puedo obtener autoridad de un lugar donde el que es el encargado de ese lugar no me la ha cedido, no me la ha entregado. Por eso necesitamos acudir con Jesucristo para que Él nos entregue ese poder y a su vez nosotros podamos ejercerlo. Y el último, tener fe. Dice Marcos 11:23. Marcos 11:22 al 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y vemos que 2 veces repite aquí la clave: que será hecho lo que dice, lo que diga. Necesitamos utilizar ese poder por medio de la boca. Para eso la tenemos, para manifestar, para declarar qué es lo que queremos ver. Y por último, Marcos 11 del 12 al 14 dice: y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo que lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Sigo igual en Marcos 11, pero ahora al 20-21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo al maestro: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y con este ejemplo, Cristo les da a entender: tanto las palabras buenas que digas como las malas, porque no era una bendición lo que le había dicho a la higuera. Estaba diciendo que se iba a secar, y esa palabra se cumplió. ¿Y cuántas veces no hemos hablado mal, incluso de nosotros mismos? De no, yo no puedo, eso es demasiado para mí, es muy alto para mí, yo no puedo acceder a eso, no, yo soy un tonto. ¿O cuántas veces le hemos declarado eso a alguien que conocemos? He escuchado a muchas madres decir: es que mi hijo está atado a las drogas, es que mi hijo no va a poder salir de esa. Eres autoridad de él, y eso estás declarándole. Cancela esas palabras, porque tienes poder. En la Biblia podemos ver cómo todos los padres bendecían a sus hijos, y lo hacían, y eso se cumplía. Apenas leí en mi devocional cuando David está en su lecho de muerte y le dice a Salomón: hijo mío, tú que eres sabio. Le estaba declarando que iba a ser sabio, pero él todavía no recibía la sabiduría de Dios. Salomón recibió la sabiduría de Dios porque su padre se lo profetizó, y esa palabra se cumplió. Esa palabra direccional hizo que se cumpliera en Salomón. Hijo mío, tú que eres sabio. Que le estamos declarando a nuestros hijos, que le estamos declarando a nuestra familia. Es que él nunca va a ser salvo, es que él es bien difícil de ganar. Lo estás creando, lo estás manifestando. En nuestra boca, en cada una de nuestras palabras hay autoridad y poder que hemos recibido por medio de Jesucristo.
En ese pasaje Jesús le dice a la higuera que nunca más coman de ti, y esta palabra que tiene todo el poder y toda la autoridad se ejecuta y cumple. Al día siguiente los discípulos se asombran porque la higuera estaba seca. Tal vez estamos en ese momento en nuestras vidas donde estamos como la higuera, secos, por palabras que han salido de nuestra boca o por la boca de alguien más. Pero hoy es el momento en que tenemos que pararnos en autoridad con el poder que Cristo ya nos entregó, y renunciemos y cancelemos a toda palabra que nos ha atado, que nos ha tenido esclavizados al pecado, a la pobreza, a la amargura, al odio, al rencor, a la enfermedad. Hoy en el nombre poderoso de Jesús tenemos que cancelar cada palabra negativa y ahora empezar a declarar lo que queremos ver en nuestra vida. ¿Qué queremos ver? Sanidad, prosperidad, propósito para cada uno de nuestras familias, salvación. Así que yo te voy a exhortar a que te levantes, a que te pongas de pie y utilices y aproveches este momento para cancelar todo aquello que te tiene seco, todo aquello que te ha impedido ver lo que quieres ver manifestado en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus amigos, en ti, en tus hijos, en tus generaciones. Porque lo que hagas ahorita va a determinar el éxito o la victoria. Y vamos a empezar orando por sanidad. Y yo te voy a pedir que abras tu boca, que lo declares, que lo manifiestes, que te imagines ahorita en ese plano dimensional donde tienes todo el poder, donde tienes toda la autoridad, y lo que digas va a suceder. Por último, te cuento rápido un testimonio. Cuando yo entré a la Academia Generación 318, que está en Gente Nueva, Tlalnepantla, salí de mi trabajo. Yo soy abogado y trabajaba en un despacho en Polanco. Salgo y le digo a mi jefe: me voy a ir, tengo que estar en este proyecto. Y me dice, me ofrece más sueldo, me ofrece aparte un pasante para que me ayude con mis asuntos, y yo sigo en mi decisión. No, voy a salir y tengo que entrar a esa generación. Y lanza unas palabras contra mí y me dice: mira, Juan Carlos, ahorita estás aquí arriba, pero en cuanto salgas va a pasar un año y ya nadie te va a querer contratar y ya no vas a ser no vas a ser ya abogado. Él lanza todavía como mi autoridad esas palabras, pero yo identifico y rápidamente eso y las cancelo. Hace un año, hace 2 años, 2019, se reforma la Ley Federal del Trabajo, tomo un curso, y esas palabras que me declaró mi jefe en autoridad no se cumplieron y fueron canceladas, porque al día de hoy yo estoy actualizado con el nuevo sistema y yo no necesito trabajar en algún despacho, porque yo mismo es Dios mismo el que está proveyéndome el trabajo y el que me está solventando. Y tal vez hay palabras que han salido de tus autoridades, de maestros, que te decían: eres un tonto, eres un perdedor, pero hoy es el momento en que las cancelemos, porque no nacimos para la derrota, nacimos para el éxito, para la victoria, para la conquista, y Cristo ya nos entregó esa victoria. Y vamos a empezar, te pido que hables, que declares lo que quieres ver. Vamos a empezar orando por sanidad. Así que no te dé pena levantar tu voz en el nombre poderoso de Jesús. Con la autoridad que nos ha sido dada, cancelamos las operaciones del espíritu de enfermedad. Y hoy le hablo a toda enfermedad que esté oprimiendo a cada persona aquí presente. Cancelo sus operaciones, ato, amordazo, anulo su fuerza, anulo su poder de todo espíritu que esté operando, y les ordeno que se vayan a tierras secas y desiertas. Isaías 53 dice que Cristo llevó nuestras enfermedades. Así que en el nombre poderoso de Jesús llevamos a la cruz toda enfermedad. Esa enfermedad no te pertenece, la llevamos a la cruz, y ahora declaramos que estamos cubiertos con la sangre de las llagas de la espalda de Cristo, que nos trae sanidad. Levanten sus manos, reciban hoy en el nombre poderoso de Jesús la sanidad divina que Cristo nos entregó en la cruz. Hoy la recibimos. Repite conmigo: hoy me declaro sano. Soy sano. Soy sano. Renuncio a la enfermedad. La llevo a la cruz en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaro en autoridad.
en autoridad sobre las tinieblas. Sigue hablando lo que quieres ver manifiesta. Ahora vamos a cancelar también toda opresión espiritual sobre cada persona aquí presente en el nombre poderoso de Jesús. Cancelamos toda opresión sobre sus familias. El enemigo no tiene poder. Hoy nos levantamos en autoridad, en la autoridad que Cristo nos delegó. Podemos hollar serpientes y escorpiones y nada nos hará daño. Hoy es cancelada toda opresión. Cancelamos toda depresión, todo temor, toda angustia, todo temor, toda inseguridad, todo rechazo. Porque es Jesucristo el que nos mantiene. Es Dios el que nos prospera. Todo aquello que nos ha tenido esclavizados hoy queda cancelado. No nos pertenece, no son parte de nuestra vida. Y hoy declaramos que son los pensamientos de Dios y la mente de Dios la que nos gobierna. Hoy nos declaramos libres. Ya no hay nada que nos ate, no hay nada que nos esclavice. Hoy me declaro, repita conmigo, hoy me declaro libre de las tinieblas, libre del pecado, libre del temor, libre de toda opresión espiritual. Y ahora te voy a pedir que canceles toda palabra de maldición que haya salido de la boca de tus autoridades, de tus maestros, de tus padres. Yo sé que el Espíritu Santo ahorita te va a traer esos recuerdos para que puedas ser libre, para que la plenitud del sacrificio de Jesucristo sea ahora manifiesta en tu vida. Hoy en el nombre poderoso de Jesús cancelamos toda palabra de maldición que nos ha tenido secos, que nos ha tenido como la higuera seca, sin fruto, sin expansión, sin raíces, sin multiplicación. Cancelamos hoy en el nombre poderoso de Jesús toda palabra de maldición, toda palabra mal dicho por parte de nuestras autoridades, por los que han tenido autoridad sobre nosotros, padres, maestros, jefes. Palabras que nos han atado, que nos han impedido prosperar, que nos han secado el éxito, que han detenido la multiplicación y la expansión. Palabras de que no prosperaremos, de que somos mediocres, de que somos buenos para nada. Hoy en el nombre poderoso de Jesús las cancelamos, porque no tienen autoridad. Hoy declaramos que están canceladas y son los pensamientos de Dios los que se cumplen en nuestra vida, de éxito, de prosperidad, de salvación, de sanidad. También, si de tu boca han salido palabras en contra de la autoridad, estas te tienen seco, porque toda autoridad es dada por Dios, y el que resiste la autoridad contra Dios mismo se resiste. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te pedimos perdón por hablar mal de nuestras autoridades y deshonrar a las autoridades que has impuesto sobre nosotros. Te pedimos perdón, y ahora en el nombre poderoso de Jesús cancelamos toda palabra negativa. Todo lo que hemos hablado en contra hoy queda cancelado. Y hoy declaramos bendición sobre nuestras autoridades. Y hoy te pedimos, Señor, que los cubras, que sean ellos quienes conozcan de ti. Padre, te damos gracias porque hoy nos declaramos libres. Hoy nos declaramos en victoria. Hoy tenemos autoridad, reconocemos esta autoridad. Vamos a utilizar nuestra palabra, nuestras bocas con responsabilidad. Todo lo que va a salir de nuestra boca son palabras de vida, palabras de conquista, palabras de victoria, palabras de sanidad, de propósito. Utilizaremos nuestra boca para crear, así como Cristo lo hizo. Tenemos fe en Él y sabemos y declaramos que veremos su gloria manifiesta en nuestras vidas. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que nos acompañe por primera vez el día de hoy? Puede levantar su mano sin pena, con confianza. Vamos a darle la bienvenida. Dios tiene un mensaje para ti. Dios te ha hecho libre, y para que puedas ejercer la autoridad que Dios te ha entregado, como yo lo dije, es necesario que tengas esa relación y esa comunión con Dios para que Él te la pueda entregar. Y yo te voy a invitar, si quieres recibir a Cristo en tu corazón y que Él sea el Señor de tu vida, que repitas esta oración conmigo. Yo te voy a dirigir, los demás también pueden hacerla. Señor Jesús, yo te reconozco el día de hoy
como mi Señor y como mi Salvador. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, que perdonaste mis pecados. Te pido que entres en mi corazón, que seas el dueño y Señor de mi vida, y que seas tú, Señor, el que me transforme, que transforme mi vida y la de mi familia. Te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, vamos a darle un fuerte aplauso. Esta casa cobra sentido cuando personas nuevas vienen. Esta casa se llama Gente Nueva. Esta casa es tu casa y aquí tienes una familia de Cristo. Bienvenido. Bien, vamos a pasar al tiempo de